Todo lo que hago es por el arte. Todo lo que digo es porque creo que tengo que decirlo. Y si me entiendes o no, ese no es mi problema. Kanye West. Hay personas que nacen para encajar, y hay otras que nacen para desafiar el molde, romperlo en pedazos y construir uno completamente nuevo. Kanye West pertenece a esta segunda categoría. Incómodo, contradictorio, explosivo, pero inevitable. Un nombre que despierta pasiones tan intensas como repulsas. Un artista que fue llamado loco antes de que el mundo comenzara a copiarlo. Este no es un libro para convencerte de que Kanye West es un santo. Tampoco es un panfleto de idolatría ciega. Es un intento de mirar más allá del ruido, más allá de los titulares y explorar lo que pocos se atreven a analizar con seriedad. La disciplina brutal, la obsesión silenciosa y la visión inquebrantable que han hecho de Kanye una de las figuras más influyentes y desconcertantes del siglo XXI. Porque detrás del ego, del escándalo y del show mediático hay algo que no se puede negar. Una mente que nunca se rinde, que trabaja como si el mundo dependiera de su próxima idea, y que ha demostrado que la verdadera genialidad no siempre es amable, pero sí profundamente comprometida con una misión. En estas páginas no solo hablaremos de sus éxitos, también veremos los rechazos, las burlas, los errores, el dolor, el desequilibrio y sobre todo, la forma en que Kanye convirtió todo eso en energía creativa. Lo que para otros sería derrota, él lo transformó en impulso. Este libro es una mirada a la esencia del genio incomprendido, una exploración del fuego que arde detrás de la máscara, y una invitación a entender que el éxito no siempre luce como lo imaginamos. A veces se ve como un tipo con gafas oscuras gritando verdades incómodas frente a un mundo que no está listo para escucharlas. Prepárate para incomodarte, para inspirarte, para repensar lo que significa ser disciplinado, exitoso y auténtico en un mundo que aplaude lo falso. Esta es la historia de Kanye West y quizás también un espejo para descubrir al genio que llevas dentro. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Chicago, cuna de un soñador. Chicago, finales de los 70. Una ciudad rota por la violencia, las tensiones raciales, los barrios divididos por códigos invisibles de pobreza y resistencia. Allí nace Kanye Omari West el 8 de junio de 1977, en un mundo donde soñar en grande era casi un acto de arrogancia. Hijo único de Donda West, una profesora universitaria con alma de madre leona, y Ray West, un ex Pantera Negra convertido en fotoperiodista, Kanye creció en medio de una contradicción: la realidad dura del sur de Chicago y la convicción íntima de que estaba destinado a algo grande, algo inmenso, algo casi imposible. Desde pequeño no encajaba del todo. No era el típico chico de calle, tampoco el intelectual silencioso. Era ese niño que preguntaba demasiado, que dibujaba en sus libretas mientras los demás jugaban, que quería hacer su propio camino, sin saber aún hacia dónde conducía. Su madre, figura central en su vida, lo alentaba con una fe casi religiosa. Donda no crió a un niño obediente. Crió a un joven con voz propia, uno que nunca pidió permiso para hablar. Cuando otros padres exigían disciplina en forma de sumisión, ella enseñaba la disciplina de creer en uno mismo, de persistir, de cultivar el talento como una obligación moral. Lo inscribió en escuelas de arte, lo llevó a Japón cuando era adolescente, lo expuso a mundos que muchos de sus vecinos no podrían imaginar, no para presumir, sino para expandirle la mente. Kanye no tardó en absorberlo todo. Le fascinaba el diseño, el dibujo, la música. De adolescente empezó a experimentar con beats en su habitación, con equipos prestados, con software pirata, con hambre de crear. Pero lo que más lo diferenciaba no era el talento, era la certeza. Incluso cuando nadie lo escuchaba, él ya se veía a sí mismo como una leyenda. Esa visión le costó amistades, le trajo burlas, le ganó enemigos, pero también se convirtió en su motor inagotable. Mientras otros soñaban con sobrevivir, él soñaba con dominar.
Chicago fue la forja de su carácter. Allí aprendió a desconfiar, a defenderse, a transformarse. La ciudad le enseñó ritmo, estilo, rabia y elegancia. Le enseñó a ser muchas cosas a la vez, vulnerable y arrogante, sensible y agresivo, poético y callejero. Todo lo que luego mostraría al mundo ya estaba en gestación en esas calles frías, entre trenes que crujían por encima de cabezas que apenas levantaban la vista. Antes de ser famoso, Kanye fue rechazado por decenas de sellos discográficos. Le decían que era solo un productor, que no tenía imagen, que no vendía violencia ni calle, que su rap era demasiado emocional. A muchos les parecía que su fe en sí mismo era delirante. Pero él nunca se doblegó. Dormía en el piso del estudio, grababa maquetas a todas horas, vivía con la obsesión de lograrlo. Esa fue su primera gran disciplina, la negativa feroz a aceptar el no como respuesta. Lo que otros veían como arrogancia, él lo vivía como una resistencia interior, una armadura contra el olvido. No necesitaba que creyeran en él, solo necesitaba tiempo. Y ese tiempo llegaría, pero antes de que el mundo lo viera como un genio o un loco, fue simplemente un chico de Chicago con un corazón demasiado grande para quedarse callado. Un soñador con la audacia suficiente como para creerse su propio destino antes de que el destino se acordara de él. Más que un beatmaker. Durante años, Kanye West fue la sombra detrás de los éxitos de otros. Era el tipo que transformaba samples olvidados en himnos, el que armaba estructuras musicales imposibles desde una computadora portátil, el que entendía el alma de un beat antes que el beat siquiera existiera. Su sonido era nuevo, fresco, nostálgico y radical al mismo tiempo. Reinventó lo que significaba producir en una era que comenzaba a agotarse con fórmulas repetidas. Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris, Janet Jackson, Talib Kweli, todos ellos lo buscaron por su oído quirúrgico, su sensibilidad rítmica, su toco inconfundible. Pero mientras los créditos se acumulaban y los cheques empezaban a engordar, Kanye no se sentía satisfecho. Porque en el fondo, él no quería ser el beatmaker brillante detrás del telón. Quería ser el artista que caminara sobre ese telón y lo incendiara. No era suficiente haber construido clásicos, él quería ser clásico. La industria, sin embargo, no estaba preparada para eso. Para muchos ejecutivos, Kanye era valioso precisamente porque no hablaba, porque creaba, entregaba y desaparecía. Era un engranaje útil, no una estrella. Tenía el perfil de un nerd musical, no de un rapero de escenario. No tenía calle, no tenía historia. Su voz sonaba diferente, su look era diferente. Y sobre todo, su actitud era insoportable para los estándares de la sumisión corporativa. Era intenso, insistente, seguro de sí mismo de una manera que incomodaba a quienes estaban acostumbrados a moldear a los artistas como productos empaquetables. Cuando Kanye comenzó a presentarse como rapero y a compartir sus canciones, muchos lo escuchaban con condescendencia. Le daban una sonrisa cortés y un «sigue produciendo, eso se te da mejor». Le cerraron puertas que él ya creía suyas, y esa fue su siguiente gran batalla. Ganarse un lugar que ya había ganado 1000 veces, pero con otra cara, con otra voz. En lugar de ceder, redobló esfuerzos. Kanye no pedía oportunidades, las exigía. Se presentaba en oficinas con su música en un portátil, interrumpía reuniones, llamaba a ejecutivos de madrugada, perseguía a artistas por los pasillos de los estudios. Lo llamaban molesto, obsesivo, hasta desequilibrado, y sí, lo era, pero también era un visionario que no estaba dispuesto a esperar su turno, porque él sabía que en esa industria los que esperan se pudren en las sombras. Su disciplina se convirtió en una furia meticulosa. Trabajaba todos los días en perfeccionar su lírica, en encontrar su tono, en pulir su mensaje. Comenzó a grabar sus propios temas por su cuenta, a autofinanciar videoclips, a vivir entre el estudio y el insomnio. Donde otros veían rechazo, él encontraba pulido. Y mientras acumulaba negativas, su sonido como solista empezaba a cristalizarse. Letras sinceras, beats complejos, una voz frágil pero firme, una estética que mezclaba la nostalgia del soul con la arrogancia del futuro.
Y entonces ocurrió de inesperado. Un accidente, un choque automovilístico en Los Ángeles que casi le cuesta la vida. Una mandíbula rota, múltiples fracturas, semanas de recuperación. Para cualquiera, ese habría sido un momento de pausa. Para Connie fue una oportunidad para demostrar que nada lo detendría. Desde la silla de ruedas, con la boca aún alambrada, grabó Through the Wire, rapeando con la mandíbula rota, literalmente, como testimonio viviente de su determinación. Ese tema, que parecía imposible, se convirtió en el punto de no retorno. La industria tuvo que mirarlo. Ya no podían ignorar al chico que rapeaba mientras se reconstruía la cara. Había una urgencia, una verdad, una valentía en su arte que rompía el cinismo generalizado del mainstream. Connie no venía a jugar, venía a tomar el trono y no le importaba sangrar en el intento. Cuando finalmente lanzó su álbum debut, The College Dropout, fue una bomba cultural. Era profundamente personal, honesto, complejo. No hablaba de armas ni de droga, hablaba de inseguridad, de fe, de racismo institucional, de presión social. Era rap, pero también era un manifiesto de autenticidad. Y lo más importante, era el triunfo de un artista que se impuso a una industria que quiso encasillarlo desde el primer día. Lo habían querido reducir a una función técnica y él respondió con una obra maestra emocional. Pero lo que pocos entendieron en ese momento fue que ese álbum no era solo un triunfo creativo. Era la prueba de que Connie se movía distinto a los demás. Su éxito no fue casualidad ni golpe de suerte. Fue el resultado de una disciplina que no siempre se ve en forma de horarios o rutinas, sino en la obsesión continua por no traicionarse a uno mismo. En soportar el rechazo, en luchar contra la etiqueta que otros te quieren imponer, en defender tu voz incluso cuando el mundo entero se burla de ella. Más que un beatmaker, más que un rapero, más que lo que el sistema estaba preparado para aceptar. Connie West en ese punto de su vida ya había cruzado la línea entre el talento y el propósito. Y esa línea es la que diferencia a los buenos de los inolvidables. Capítulo 3. Disciplina en el estudio. Si hay un lugar donde Kanye West es verdaderamente invencible, no es en una alfombra roja, ni en una pasarela de moda, ni siquiera en un escenario de premiaciones, es en el estudio. En ese espacio cerrado, insonorizado, sin cámaras, sin maquillaje ni focos, donde la música se cuece con paciencia quirúrgica y obsesión maniática. El estudio, para Kanye, no es solo una fábrica de sonidos, es un templo, una zona de guerra, un laboratorio de alquimia. Es donde el caos mental se ordena, donde la frustración se convierte en ritmo, donde el ego se afila hasta ser útil. Y sobre todo, es donde la disciplina no se viste de rutina sino de necesidad absoluta. Porque si algo define a Kanye, más allá de sus palabras y sus escándalos, es su capacidad para trabajar como si su vida dependiera de ello. Y muchas veces, de verdad ha dependido. Quienes han trabajado con él lo describen con una mezcla de admiración y agotamiento. Lo llaman intransigente, pero nunca perezoso. Detallista hasta la locura. Capaz de hacer repetir una toma vocal más de 100 veces hasta que sienta que suena como debería sonar, aunque nadie más entienda la diferencia. Puede pasar días sin dormir, horas escuchando el mismo compás, obsesionado con una transición de batería, con una textura de bajo, con la entonación exacta de una sílaba. No deja nada al azar, y si algo suena accidental, es porque fue planeado con una precisión que roza lo enfermizo. El perfeccionismo de Kanye no es decorativo, es estructural, es su lenguaje, su forma de decir, esto me importa más que cualquier otra cosa. En las sesiones de grabación, Kanye no se comporta como un jefe, sino como un director de orquesta con un ejército de genios alrededor. Sabe rodearse de talento, ingenieros, productores, músicos, coristas, compositores, arreglistas, diseñadores de sonido. Pero no les da libertad absoluta, les da dirección, exige, corrige, rompe y reconstruye. Siempre está buscando la manera de empujar a todos fuera de su zona de confort. A veces, no escribe letras durante semanas porque está obsesionado con la atmósfera sonora. Otras veces, se encierra a editar un solo coro durante días.
Puede abandonar una canción entera a minutos de entregarla porque ya no siente que esté alineada con su visión. Y cuando siente que una idea es correcta, exige que todo su equipo se alinee con esa certeza como si se tratara de una misión divina. No es fácil, pero lo que logra cuando todo encaja es incuestionable. Kanye no crea canciones, crea universos. Cada álbum es un concepto, una narrativa, un experimento. My Beautiful Dark Twisted Fantasy fue el resultado de una autoexiliación en Hawái, después de que el mundo lo crucificara por interrumpir a Taylor Swift. Muchos esperaban que se escondiera. Él, en cambio, se recluyó en el estudio y creó una obra de arte compleja, cinematográfica, con decenas de colaboradores bajo una disciplina casi militar. Ningún teléfono, sesiones de 12 horas diarias, horarios estrictos, reglas de comportamiento. Los músicos hablaban de sentirse parte de algo grande, pero también de estar al borde del colapso. Porque para Kanye, la comodidad nunca ha sido una prioridad, la verdad artística sí. Y esa verdad le ha costado amigos, le ha costado salud mental, le ha costado reputación. Pero no ha cedido, nunca ha sacrificado su visión para agradar. Al contrario, ha utilizado la incomodidad como catalizador creativo. En el estudio no busca validación, busca vibración. Busca sentir que cada sonido tiene una razón de ser, que cada línea tiene peso, que cada pausa respira con intención. No se permite mediocridad ni eficiencia, porque sabe que la eficiencia produce hits, pero solo la obsesión produce legado. Y la disciplina de Kanye no termina cuando termina la grabación. Se extiende a la postproducción, a la mezcla, al arte visual, al orden de las canciones, al tiempo exacto en que un álbum debe salir, o no salir. Ha cambiado fechas de lanzamiento la noche anterior. Ha modificado canciones después de publicarlas. The Life of Pablo fue editado en plataformas semanas después de su debut. Ha rediseñado álbumes completos porque ya no estaba bien. No porque no confiara en su talento, sino porque no aceptaba que su arte saliera incompleto. Su ética es brutal. Si no es perfecto, no es nada. A los ojos del mundo puede parecer caprichoso, pero en realidad es lo opuesto. Es uno de los pocos artistas que sigue creyendo que la música debe ser tratada como algo sagrado, que un álbum puede cambiar una vida, que una canción puede reprogramar una mente. Y si eso es cierto, entonces, ¿cómo no entregarse por completo? ¿Cómo no exigirse hasta el borde del agotamiento? ¿Cómo no arriesgarse a parecer maniático si el objetivo es hacer algo eterno? Kanye no trabaja como un artista que busca fama. Trabaja como un arquitecto que quiere construir una catedral invisible donde su alma pueda vivir para siempre. Esa es su disciplina, no la del reloj o el calendario, sino la disciplina interna del que no se permite hacer las cosas a medias, del que sabe que la inspiración es frágil y debe ser tratada con respeto absoluto, del que entiende que el estudio es su iglesia, su casa, su guerra y su medicina. Mientras otros artistas hablan de fluir, él habla de trabajar. Mientras otros entregan álbumes por contrato, él entrega pedazos de sí mismo. Y en ese proceso se destruye, se reconstruye y vuelve a empezar. Porque en el fondo, Kanye West no solo hace música, se entrena para lo imposible. Se disciplina para lo inmortal. Capítulo 4. El accidente que lo transformó. Todo cambió en un segundo. El 23 de octubre de 2002, en Los Ángeles, mientras regresaba a casa después de una larga jornada en el estudio, Kanye West cerró los ojos durante un par de segundos. Quizás por agotamiento, quizás por distracción, quizás por simple destino. En ese instante, su vehículo chocó de frente con otro automóvil. El impacto fue brutal. Metal retorcido, vidrios astillados, el silencio después del estruendo. Cuando Kanye despertó, estaba atrapado en su propio cuerpo. Su mandíbula estaba fracturada en 3 partes. Apenas podía hablar. No podía comer. No podía reír. No podía rapear. Y para un hombre cuya vida entera giraba en torno a su voz, aquello era más que una lesión. Era una amenaza existencial.
Durante los días siguientes en el hospital, anestesiado por los calmantes y envuelto en vendas, Kanye no pensaba en la muerte. Pensaba en su álbum, en su música, en el tiempo que perdía al estar postrado, en las ideas que se le escapaban como vapor entre los dedos. El accidente no lo debilitó, lo obsesionó más. Sintió que el mundo había intentado frenarlo, silenciarlo, y que ahora tenía una prueba más clara que nunca. El tiempo es finito y cada segundo debe ser utilizado como si fuera el último. Para muchos, un trauma así habría sido una pausa. Para Kanye fue un motor, un fuego, una advertencia convertida en energía creativa. En medio del dolor y la recuperación, con la mandíbula alambrada y la cara aún inflamada, Kanye hizo lo impensable. Volvió al estudio. Grabó un tema, no cualquiera, grabó Through the Wire, un testimonio crudo y desafiante de su propia fragilidad y de su inmortal voluntad. Rapeó con la boca cerrada por el acero, forzando cada palabra, cada sílaba, mientras aún sangraba por dentro. La canción era más que música, era una declaración de guerra a la mediocridad, era la encarnación de su disciplina. Si puedes crear incluso cuando estás destruido, entonces nada te detiene. Pero Through the Wire no solo hablaba del accidente, hablaba de lo que significa estar vivo, de lo que significa tener algo que decir cuando todo el mundo te quiere callar. Kanye no pidió lástima, no pidió compasión, hizo arte, hizo poesía con dolor. Y cuando los primeros oyentes escucharon esa canción, con su voz distorsionada, con sus frases entrecortadas y su vulnerabilidad palpable, algo cambió. Por primera vez, muchos entendieron que Kanye no era un rapero cualquiera intentando abrirse paso, era un hombre dispuesto a darlo todo, incluso su salud, incluso su cuerpo, incluso su comodidad. El videoclip del tema fue igual de íntimo, un collage de fotos, radiografías, tomas caseras, mostrando su proceso de recuperación, su rostro hinchado, sus costillas marcadas por el trauma. No hubo lujo, no hubo ficción, solo realidad. Y fue precisamente esa realidad la que le abrió las puertas que tanto tiempo le habían cerrado. En una industria saturada de máscaras, Kanye apareció con heridas reales, con cicatrices aún abiertas, con una historia que no podía ser ignorada. El accidente lo transformó, sí, pero no lo suavizó, lo radicalizó, lo convenció aún más de que el tiempo no se negocia, que el talento no debe esperar aprobación, que la inspiración no se posterga para el momento perfecto, porque puede que no haya un momento perfecto, puede que mañana no llegue, puede que el auto se desvíe en cualquier instante. Entonces, ¿por qué callar hoy? A partir de ese momento, su ritmo de trabajo se volvió casi religioso. Dormía poco, comía mal, pero creaba sin parar. Cada beat era una respiración, cada verso era una oración. Empezó a vivir como si tuviera una cuenta regresiva en la espalda, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad y estuviera decidido a no desperdiciar ni una sola gota de ella. Su relación con la muerte no fue de miedo, fue de urgencia, de propósito. El accidente no lo debilitó, lo hizo más feroz. Y más allá del estudio, su visión cambió. Empezó a hablar con más contundencia, empezó a confrontar, a señalar, a desafiar, porque había sentido de cerca lo frágil que es todo, lo rápido que se puede perder la voz, y eso le dio permiso para decir lo que pensaba sin censura. El accidente no solo le rompió la mandíbula, le rompió las cadenas del silencio. Ya no tenía tiempo para jugar al político, ni para caer bien. Tenía algo que decir y lo iba a decir, a su manera, aunque doliera, aunque incomodara. Cuando The College Dropout finalmente salió en 2004, Kanye ya no era el chico que tocaba puertas, era el artista que había grabado una obra maestra con los huesos aún rotos. Y aunque el álbum fue celebrado por su sonido y su honestidad, pocos entendieron que detrás de cada canción había una disciplina feroz, una historia de sangre y metal, una lucha contra la muerte misma. El disco no solo lo posicionó como uno de los grandes, lo convirtió en un símbolo de resistencia creativa.
El accidente fue su renacimiento, lo redefinió no solo como artista, sino como hombre. Le enseñó que todo puede colapsar en segundos, pero que, si la visión es real, nada puede detenerla. Desde entonces, Kanye vive con ese recuerdo clavado en la médula, como un mantra silencioso, como una alarma constante, como un recordatorio de que la vida es frágil, pero la voluntad, si se entrena, puede volverse indestructible. Y quizás por eso, más que por su ego, más que por su fama, más que por sus escándalos, la historia de Kanye West merece ser contada. Porque en medio del dolor, él eligió crear. Porque en lugar de apagarse, ardió con más fuerza. Porque entendió que la verdadera disciplina no es la de los horarios ni de las rutinas, es la que se activa cuando todo parece perdido. Es la que se demuestra cuando nadie más lo haría. Es la que transforma un accidente en arte. Y el arte, cuando nace así, ya no es solo música, es legado. Capítulo 5. La revolución de The College Dropout. Cuando The College Dropout salió al mundo el 10 de febrero de 2004, la industria no estaba preparada. El hip hop estaba en una era dorada de fórmulas claras y personajes establecidos. Si querías ser exitoso, tenías que encajar en uno de los dos grandes arquetipos: el rapero callejero con pasado criminal, símbolo de poder y supervivencia, o el artista comercial con ritmos bailables, lemas pegajosos y letras sin compromiso. Kanye West no era ninguna de las dos cosas. No venía de las esquinas vendiendo crack, no hablaba de armas ni de muertes. Tampoco era un producto pulido para agradar a la radio. Su historia era distinta. Y más peligrosa, venía a hablar de la verdad. The College Dropout fue más que un álbum debut, fue una declaración ideológica, una ruptura con las estructuras que gobernaban el rap y la cultura negra comercial. Kanye no solo cuestionó la educación formal, como su título sugería, cuestionó el sistema completo que define el éxito. Desde el primer track, dejó claro que venía a decir lo que muchos pensaban pero no se atrevían a grabar. Hablaba de la presión por encajar, de la hipocresía institucional, del racismo silencioso en las universidades, de la ansiedad por pertenecer. Era un álbum lleno de dudas, de confesiones, de ironía y vulnerabilidad. Y eso, para el hip hop de la época, era casi herético. En lugar de glorificar la violencia o la riqueza sin contexto, Kanye habló de inseguridad, de fe, de autoestima, de contradicción. Rapeó sobre cómo era no tener dinero para pagar la matrícula, pero también sobre su deseo de triunfar y ser aceptado. Criticó la religión organizada mientras expresaba una profunda espiritualidad personal. Se burló de sí mismo antes de que alguien más pudiera hacerlo. Había algo dolorosamente honesto en cada línea, como si el álbum estuviera menos interesado en convencer que en revelar. Y esa revelación se convirtió en revolución. Porque The College Dropout hizo visible una generación completa de jóvenes que no se veían representados ni en el rap gángster ni en el pop de plástico. Gente que tenía fe pero también dudas, que se sentía negra pero no encajaba en los estereotipos del barrio, que era creativa pero presionada por padres y profesores a seguir carreras reales. Kanye habló por los estudiantes que odiaban la escuela pero amaban aprender, por los hijos únicos de madres solteras que los criaron con libros, no con puños, por los raros, los sensibles, los intensos, los marginados, y al hacerlo, transformó el centro de gravedad cultural del rap. Musicalmente, el álbum era un collage audaz de sample soul, voces pitchadas, beats orgánicos y arreglos detallados. No sonaba como nada que se hubiera hecho antes, y sin embargo, era profundamente familiar. Kanye no tenía miedo de mostrar su amor por artistas como Lauryn Hill, Aretha Franklin o Chaka Khan. Su sonido era un puente entre generaciones, entre estilos, entre mundos. Lo que para otros habría sido nostalgia, él lo convirtió en innovación. Y cada canción parecía gritar una misma idea: no necesito ser como tú para ser increíble. Canciones como All Falls Down, Spaceship, Jesus Walks y Through the Wire no solo eran grandes temas, eran pequeños manifiestos. All Falls Down exponía la inseguridad interna de una cultura obsesionada con la validación externa. Spaceship hablaba de sentirse atrapado en un mundo donde el talento no basta sin conexiones. Jesus Walks rompió todas las reglas al poner la fe en el centro de una canción de rap sin sonar condescendiente ni artificial.
Y Through the Wire cerraba el círculo, mostrando al artista dispuesto a sangrar por su visión. La disciplina detrás de ese álbum fue inmensa. Aunque muchos aún lo veían como un productor jugando a ser rapero, Kanye trabajó incansablemente para demostrar que su voz valía tanto como sus beats. Reescribió letras, grabó decenas de versiones, supervisó cada detalle del sonido, del arte, del concepto visual. Era más que un perfeccionista, era un controlador total con una visión que no estaba dispuesto a negociar. A diferencia de otros artistas nuevos que seguían lo que sus managers o sellos decían, Kanye se sentía más como un director de cine independiente. Escribía, producía, editaba y defendía cada decisión. Su disciplina no era mecánica, era ideológica. Y los resultados llegaron. El álbum vendió millones, recibió elogios unánimes de la crítica, fue nominado a 10 premios Grammy y ganó el de Mejor Álbum de Rap. Pero más allá de los números y los trofeos, lo que Kanye logró fue un cambio de paradigma. Abrió las puertas para una nueva generación de artistas que ya no tenían que fingir dureza ni esconder su inteligencia. Sin The College Dropout no existirían Childish Gambino, Kid Cudi, J. Cole, Tyler the Creator, ni siquiera Drake. Kanye redefinió qué significaba ser real en el rap, y lo hizo sin pedir permiso. Sin embargo, esa revolución no vino sin costo. Muchos lo odiaron, lo llamaron arrogante, emocional, intenso. Algunos puristas del hip hop lo veían como una amenaza. Otros pensaban que su éxito era una moda pasajera. Y en lugar de apaciguar las aguas, Kanye se alimentó del escepticismo. Porque para él, cada crítica era una invitación a trabajar más duro, cada burla un motivo para ser aún más ambicioso. Si The College Dropout fue su debut, para él no era un punto de llegada, sino apenas un prólogo. En retrospectiva, el impacto de ese álbum no se puede medir solo en ventas o trofeos, se mide en identidad, en cómo cambió la conversación, en cómo ayudó a redefinir la masculinidad negra, la sensibilidad artística, la posibilidad de ser complejo en un mundo que exige simplicidad. Kanye no solo cantó su historia, cantó la historia de miles, y al hacerlo, rompió un muro. The College Dropout no fue un accidente, fue el resultado de años de preparación, de rechazo, de caída y resurgimiento. Fue la prueba viva de que el talento sin disciplina es solo promesa, pero el talento con disciplina, con fuego, con dirección, con sacrificio, puede cambiar la cultura. Puede reescribir lo que es posible. Y Kanye lo sabía mientras escribía, lo sabía mientras mezclaba, lo sabía cuando nadie más lo veía. Porque para él, la revolución no era una sorpresa, era un plan. Capítulo 6. El ego como músculo creativo. Pocas palabras generan tanto rechazo como ego. Es una de esas etiquetas que se usan para descartar sin analizar, para invalidar sin comprender. Y sin embargo, el ego, esa percepción inflada de uno mismo, ese espejo distorsionado que proyecta grandeza incluso antes de que exista, ha sido una herramienta poderosa, incluso esencial en la historia de los grandes creadores. Especialmente en Kanye West. Porque si hay algo que ha definido su trayectoria desde el principio, más allá del talento, más allá del trabajo, más allá del ruido, ha sido su ego. Un ego que lo ha protegido, que lo ha guiado, que lo ha traicionado y sobre todo, que lo ha impulsado a niveles que muchos solo podrían soñar. Kanye no se disculpa por su ego, lo abraza, lo alimenta, lo convierte en obra de arte. Desde sus primeras entrevistas, cuando aún era un recién llegado en la industria, Kanye hablaba como si ya lo hubiera ganado todo. Decía que era el mejor productor, el mejor rapero, el más innovador. No lo decía con timidez ni ironía, lo decía con una convicción feroz, como si estuviera verbalizando una realidad que el resto del mundo aún no había alcanzado a ver. Para algunos era arrogancia, para él era entrenamiento mental. Porque Kanye siempre ha entendido algo que la mayoría de los artistas aprenden demasiado tarde. Si no te crees tú primero, el mundo jamás te seguirá. Su ego no era un capricho, era un escudo, una disciplina psicológica, una construcción voluntaria de autoestima en un entorno que se alimenta de destruirla. Y no fue casual. Crecer en el sur de Chicago siendo sensible, creativo y con aspiraciones poco convencionales significaba estar en constante riesgo de ser minimizado.
El mundo no estaba diseñado para proteger a los soñadores, mucho menos a los soñadores negros. La sociedad te exige humildad, silencio, conformismo. Y cuando alguien se atreve a decir «soy el mejor», el sistema reacciona con burla o furia. Pero Kanye no cedió, no pidió permiso. Su ego nació del dolor de no ser visto. Fue una respuesta a la invisibilidad, una estrategia de supervivencia en un mundo que solo escucha a los que gritan más fuerte. Así fue como convirtió la autoestima en un músculo, en algo que se entrena, que se fortalece, que se sostiene incluso cuando todo alrededor se derrumba. Pero lo que hizo a Kanye diferente fue que no se quedó en el discurso, lo respaldó con resultados. Por cada declaración desmesurada, entregaba una obra maestra. Por cada exabrupto, un álbum que redefinía el sonido de una generación. Por cada conflicto público, una pieza visual, una gira inolvidable, una innovación técnica. El ego, en sus manos, se volvió combustible, una fuente de presión interna que lo obligaba a cumplir sus propias profecías. Porque no hay nada más disciplinado que alguien que declara algo imposible y luego trabaja como si su vida dependiera de lograrlo. Y sin embargo, no todo fue construcción. Hubo momentos en que su ego lo dominó, lo hizo perder el control, decir cosas que dolieron, tomar decisiones erráticas. Pero incluso en su peor expresión, el ego de Kanye era auténtico. No era un personaje, era él, sin filtro, sin estrategia de relaciones públicas, sin un equipo detrás corrigiendo. Eso fue parte de su atractivo y también parte de su condena. En una era donde la imagen lo es todo, Kanye ofrecía verdad cruda. Y la verdad, cuando no está editada, duele, incomoda, expone, pero también revela. Cuando interrumpió a Taylor Swift en los MTV Awards, lo hizo desde el mismo lugar de rabia que lo había motivado toda su carrera. No fue solo una ofensa personal, fue un acto impulsivo de alguien que sentía que la historia cultural estaba siendo escrita de manera injusta. Estuvo mal, sin duda, pero también fue sintomático de un artista que sentía una responsabilidad casi mesiánica de intervenir, de corregir, de salvar el arte de la trivialidad. Su ego, desbocado y sin filtro, actuaba como si el destino de la música dependiera de él. Y en su cabeza, a veces, realmente dependía. Lo que para muchos fue arrogancia, para él era visión. Lo que otros veían como narcisismo, él lo veía como necesidad de proteger su misión. Porque para Kanye, su arte no es entretenimiento, es legado, es espiritual, es político, es generacional. Y ningún gran cambio cultural ha sido llevado a cabo por personas que dudan de sí mismas. Su ego le permitió atravesar puertas que nunca se abrieron para otros. Lo empujó a diseñar zapatos cuando no era diseñador, a crear moda de lujo cuando nadie en París lo tomaba en serio, a decir «soy un dios» y luego construir un imperio. Lo que para otros era blasfemia, para él era afirmación. Incluso su fe está teñida de ego, porque cuando dice que Dios le habla directamente, no lo dice como metáfora, lo cree. Y no desde la soberbia, sino desde una conexión íntima y profunda con algo que lo trasciende. Kanye se ve a sí mismo como un canal, como un instrumento, pero también como el único con la disciplina, la mente y la visión necesarias para traducir esos mensajes divinos en cultura tangible. Su ego no es solo sobre sí mismo, es sobre el papel que cree estar llamado a cumplir en esta vida. Y esa creencia, correcta o no, ha sido la columna vertebral de todo lo que ha creado. El ego de Kanye no ha sido estático, ha crecido, a veces se ha quebrado. Después de la muerte de su madre, después de sus crisis mentales, después de ser cancelado y demonizado, su ego se ha visto obligado a reformarse, a callar en ciertos momentos, a escucharse por dentro. Pero nunca ha desaparecido. Porque su ego, más que una actitud, es una estructura. Es el marco mental que le permite seguir creando, seguir arriesgando, seguir desafiando. Es el músculo que le permite sostenerse cuando el resto del mundo quiere verlo caer. Y esa es quizás la gran enseñanza para cualquiera que intente comprenderlo o incluso aprender de él. El ego, cuando está vacío, es tóxico. Pero cuando está lleno de propósito, de trabajo, de verdad, puede ser una fuerza creativa imparable.
Kanye lo ha usado como pocos, no para sentirse mejor que los demás, sino para empujarse más allá de los límites, para romper sus propias barreras, para defender su visión cuando nadie más la ve. En Kanye West, el ego no es debilidad, es arquitectura. Es una disciplina emocional, mental y espiritual. Es el cimiento desde el que ha construido su obra, su empresa, su narrativa y su leyenda. Porque en un mundo que quiere que seas pequeño para no incomodar, a veces la única respuesta posible es la grandeza desmedida. Y Kanye la ha elegido Capítulo 7. El perfeccionista que nunca duerme. Hay artistas que trabajan duro, hay artistas que se obsesionan, y luego está Kanye West, una figura que lleva el perfeccionismo más allá de la excelencia, hasta convertirlo en una forma de vida, en una obsesión total que no entiende de horarios, límites, descanso ni tregua. Para él, el arte no es un producto que se entrega, es un proceso infinito que nunca alcanza su forma definitiva. Porque en la mente de Kanye, lo perfecto no es lo acabado, sino lo que nunca deja de transformarse. Desde sus inicios como productor en Chicago, Kanye se destacó por una atención al detalle casi enfermiza. No se conformaba con beats funcionales o loops genéricos. Cada muestra, cada capa de sonido, cada efecto tenía que tener alma. No solo debía sonar bien, debía contar una historia, transmitir una emoción concreta, casi cinematográfica. Podía pasar noches completas repitiendo una frase vocal, moviendo milimétricamente una batería o ecualizando una línea de bajo. Para él, una canción no se hacía, se esculpía, como si estuviera tallando mármol sonoro. Y ese perfeccionismo lo siguió como una sombra luminosa durante toda su carrera. Late Registration es prueba de ello. Tras el éxito de The College Dropout, cualquier otro artista habría optado por repetir la fórmula. Kanye no. Decidió redoblar la apuesta. Contrató a Jon Brion, un productor de rock alternativo y música orquestal sin experiencia en hip hop, para crear una fusión inédita entre rap y música de cámara. Durante meses, trabajaron en estudios con secciones de cuerdas reales, pianos analógicos, arreglos clásicos mezclados con ritmos urbanos. Kanye no solo quería hacer otro disco, quería demostrar que el hip hop podía tener la complejidad estructural de una sinfonía, que podía conmover y elevar, que no estaba limitado por los códigos de la calle. Y lo logró, pero no sin pagar un precio. Se volvió insomnio, irritable, meticuloso al punto de lo insoportable. Cambiaba ideas de último minuto, remezclaba canciones completas la noche antes del cierre, discutía con ingenieros y músicos porque nada le parecía suficiente. Su visión no admitía comodidad. Ese mismo patrón se repitió en cada proyecto siguiente. Graduation fue una guerra abierta contra el minimalismo sonoro. Kanye viajó a Japón, trabajó con artistas visuales como Takashi Murakami, diseñó portadas con referencias al anime, fusionó sonidos electrónicos con estética pop sin perder su raíz rapera. Se encerraba en estudios días enteros, dormía en el suelo, grababa múltiples versiones de una sola frase, pedía consejo a músicos de otros géneros, mezclaba sin parar hasta que el resultado no solo fuera bueno, sino inolvidable. No buscaba que sus álbumes funcionaran, quería que fueran imposibles de ignorar. Y luego, tras la tragedia de perder a su madre, ese perfeccionismo tomó una dimensión más profunda, casi espiritual. 808s and Heartbreak fue un álbum sin precedentes en su carrera, frío, melancólico, cantado con autotune, sin rimas agresivas, sin beats tradicionales. Kanye quería capturar el duelo, la pérdida, el vacío, pero incluso en el dolor, la exigencia fue absoluta. Grababa y regrababa melodías simples hasta el agotamiento, buscaba el tono exacto de vulnerabilidad, el ritmo preciso de un corazón roto. El resultado fue un disco que al principio confundió a muchos, pero que más tarde se reconoció como uno de los más influyentes de su generación. Otra prueba de que para Kanye, cada obra debía ir más allá de las expectativas, debía romperlas. Su nivel de perfeccionismo alcanzó el paroxismo con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En 2010, tras su cancelación mediática por el incidente con Taylor Swift, Kanye se exilió en Hawái, rentó estudios de grabación 24/7 y creó un sistema casi militar. Todos los colaboradores debían usar trajes formales, nada de teléfonos, horarios estrictos de trabajo.
Grababan y componían en turnos rotativos. Kanye supervisaba cada línea, cada voz, cada arreglo. No se trataba de control por sí mismo, sino de devoción absoluta al arte. Este disco fue su redención, una catedral barroca de sonido, letras, rabia y gloria. Y para llegar ahí, no durmió, literalmente. Testimonios de colaboradores hablan de semanas completas sin descanso real, de Kanye en el estudio a las 5 a.m., aún de pie, corrigiendo una nota, pidiendo una armonía distinta, cuestionando todo. Su visión no admitía comodidad. Ese mismo patrón se repitió en cada proyecto siguiente. Graduation fue una guerra abierta contra el minimalismo sonoro. Kanye viajó a Japón, trabajó con artistas visuales como Takashi Murakami, diseñó portadas con referencias al anime, fusionó sonidos electrónicos con estética pop sin perder su raíz rapera. Se encerraba en estudios días enteros, dormía en el suelo, grababa múltiples versiones de una sola frase, pedía consejo a músicos de otros géneros, mezclaba sin parar hasta que el resultado no solo fuera bueno, sino inolvidable. No buscaba que sus álbumes funcionaran, quería que fueran imposibles de ignorar. Y luego, tras la tragedia de perder a su madre, ese perfeccionismo tomó una dimensión más profunda, casi espiritual. 808s and Heartbreak fue un álbum sin precedentes en su carrera, frío, melancólico, cantado con autotune, sin rimas agresivas, sin beats tradicionales. Kanye quería capturar el duelo, la pérdida, el vacío. Pero incluso en el dolor, la exigencia fue absoluta. Grababa y regrababa melodías simples hasta el agotamiento, buscaba el tono exacto de vulnerabilidad, el ritmo preciso de un corazón roto. El resultado fue un disco que al principio confundió a muchos, pero que más tarde se reconoció como uno de los más influyentes de su generación. Otra prueba de que para Kanye, cada obra debía ir más allá de las expectativas, debía romperlas. Su nivel de perfeccionismo alcanzó el paroxismo con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En 2010, tras su cancelación mediática por el incidente con Taylor Swift, Kanye se exilió en Hawái, rentó estudios de grabación 24/7 y creó un sistema casi militar. Todos los colaboradores debían usar trajes formales, nada de teléfonos, horarios estrictos de trabajo. Grababan y componían en turnos rotativos. Kanye supervisaba cada línea, cada voz, cada arreglo. No se trataba de control por sí mismo, sino de devoción absoluta al arte. Este disco fue su redención, una catedral barroca de sonido, letras, rabia y gloria. Y para llegar ahí, no durmió, literalmente. Testimonios de colaboradores hablan de semanas completas sin descanso, de Kanye en el estudio a las 5 a.m., aún de pie, corrigiendo una nota, pidiendo una armonía distinta, cuestionando todo. Su visión no admitía comodidad. Ese mismo patrón se repitió en cada proyecto siguiente. Graduation fue una guerra abierta contra el minimalismo sonoro. Kanye viajó a Japón, trabajó con artistas visuales como Takashi Murakami, diseñó portadas con referencias al anime, fusionó sonidos electrónicos con estética pop sin perder su raíz rapera. Se encerraba en estudios días enteros, dormía en el suelo, grababa múltiples versiones de una sola frase, pedía consejo a músicos de otros géneros, mezclaba sin parar hasta que el resultado no solo fuera bueno, sino inolvidable. No buscaba que sus álbumes funcionaran, quería que fueran imposibles de ignorar. Y luego, tras la tragedia de perder a su madre, ese perfeccionismo tomó una dimensión más profunda, casi espiritual. 808s and Heartbreak fue un álbum sin precedentes en su carrera, frío, melancólico, cantado con autotune, sin rimas agresivas, sin beats adicionales. Kanye quería capturar el duelo, la pérdida, el vacío. Pero incluso en el dolor, la exigencia fue absoluta. Grababa y regrababa melodías simples hasta el agotamiento, buscaba el tono exacto de vulnerabilidad, el ritmo preciso de un corazón roto. El resultado fue un disco que al principio confundió a muchos, pero que más tarde se reconoció como uno de los más influyentes de su generación. Otra prueba de que para Kanye, cada obra debía ir más allá de las expectativas, debía romperlas. Su nivel de perfeccionismo alcanzó el paroxismo con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En 2010, tras su cancelación mediática por el incidente con Taylor Swift, Kanye se exilió en Hawái. Rentó estudios de grabación 24/7 y creó un sistema casi militar.
Todos los colaboradores debían usar trajes formales, nada de teléfonos, horarios estrictos de trabajo. Grababan y componían en turnos rotativos. Kanye supervisaba cada línea, cada voz, cada arreglo. No se trataba de control por sí mismo, sino de devoción absoluta al arte. Este disco fue su redención, una catedral barroca de sonido, letras, rabia y gloria. Y para llegar ahí, no durmió, literalmente. Testimonios de colaboradores hablan de semanas completas sin descanso, de Kanye en el estudio a las 5 a.m., aún de pie, corrigiendo una nota, pidiendo una armonía distinta, cuestionando todo. Su visión no admitía comodidad. Ese mismo patrón se repitió en cada proyecto siguiente. Graduation fue una guerra abierta contra el minimalismo sonoro. Kanye viajó a Japón, trabajó con artistas visuales como Takashi Murakami, diseñó portadas con referencias al anime, fusionó sonidos electrónicos con estética pop sin perder su raíz rapera. Se encerraba en estudios días enteros, dormía en el suelo, grababa múltiples versiones de una sola frase, pedía consejo a músicos de otros géneros, mezclaba sin parar hasta que el resultado no solo fuera bueno, sino inolvidable. No buscaba que sus álbumes funcionaran, quería que fueran imposibles de ignorar. Y luego, tras la tragedia de perder a su madre, ese perfeccionismo tomó una dimensión más profunda, casi espiritual. 808s and Heartbreak fue un álbum sin precedentes en su carrera, frío, melancólico, cantado con autotune, sin rimas agresivas, sin beats tradicionales. Kanye quería capturar el duelo. Capítulo 8. Jesus, el arte de incomodar. Cuando en 2013 Kanye West lanzó Jesus, el mundo musical y cultural recibió una sacudida brutal y sin precedentes. No era solo un disco más, sino una provocación radical, un desafío estético y conceptual que quemaba puentes con todo lo conocido y esperado. Jesus fue la cristalización del artista que había decidido ir más allá de la popularidad, más allá del aplauso fácil y más allá de su propia imagen de éxito para abrazar el riesgo extremo de incomodar. En una era donde la industria buscaba complacer, Kanye se lanzó deliberadamente a lo opuesto, a la ruptura, al caos, a la disonancia. La pregunta que rondó en la cabeza de todos fue simple pero profunda. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo decidió hacer el álbum más oscuro, agresivo y polarizador de su carrera? Para entender Jesus es necesario entender primero el contexto emocional y psicológico en que fue concebido. En los años previos, Kanye había alcanzado la cima del éxito comercial y artístico con discos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy y había consolidado su imperio en la moda y la cultura popular. Pero el costo personal había sido enorme: crisis de salud mental, conflictos públicos, rupturas sentimentales y un sentido creciente de alienación. Jesus nace de esa tormenta interna como una explosión de frustración, ira y desesperación contenida. Es el grito de un genio que se siente atrapado en su propia leyenda, que pelea contra sus demonios y contra un sistema que quiere domesticarlo. Musicalmente, el álbum es una mezcla radical que rechaza toda convención. La producción, a cargo en parte por él mismo junto a productores como Daft Punk y Mike Dean, despliega sonidos industriales, distorsionados, ásperos, con un minimalismo brutal que contrasta violentamente con la opulencia barroca de su disco anterior. Las capas son crudas, las melodías se fragmentan y los beats golpean como martillazos. La voz de Kanye aparece procesada, agresiva, a veces susurrante, a veces gritando, con líneas cargadas de arrogancia, autocrítica y cuestionamiento existencial. No hay lugar para complacencias ni para medios términos, o te sacude o te repele. Las letras son un reflejo de esta tensión. Kanye juega con imágenes de poder y vulnerabilidad, de Dios y demonio, de redención y condena. Se autoerige como un mesías caído, un rebelde incomprendido, un titán a punto de colapsar. En On Sight abre el álbum con una explosión sonora que anuncia que nada será fácil. En Black Skinhead desafía los estereotipos raciales con ferocidad, cuestionando la identidad negra en un mundo blanco que oprime.
I Am a God es quizás la pieza más polémica, donde Kanye declara con absoluta convicción que es un dios, una afirmación que muchos interpretaron como soberbia, pero que también puede entenderse como un llamado a la autovaloración radical frente a un mundo que constantemente devalúa a los artistas y a las minorías. Jesus no es un álbum para la masa, no es un disco de radio, es una obra diseñada para dividir, para hacer que el público se pregunte qué está escuchando y por qué le duele tanto. Y esa incomodidad es exactamente lo que Kanye buscaba. Para él, el arte debe sacudir las estructuras, debe romper las zonas de confort, debe hacer que el oyente se confronte a sus propias limitaciones y prejuicios. En un sentido profundo, Jesus es una crítica cultural, un espejo distorsionado que refleja la violencia, el racismo, el consumismo y la alienación del siglo XXI. Kanye no ofrece respuestas fáciles, ofrece preguntas que duelen. El lanzamiento fue tan polarizado como esperado. La prensa especializada se dividió entre elogios a la valentía creativa y críticas por su dureza y aparente inaccesibilidad. Muchos fans quedaron desconcertados, sintiendo que el Kanye que conocían se había vuelto irreconocible. Pero el artista no buscaba su aprobación inmediata, sabía que ese disco sería revisado con el tiempo, que su impacto se mediría en años y no en semanas. Y tenía razón, Jesus se convirtió con el tiempo en un clásico de culto, una referencia obligada para entender la vanguardia del hip hop y la música experimental. Este capítulo de su carrera también mostró a un Kanye dispuesto a confrontar sus propios límites y controversias públicas. Durante la gira de Jesus, su actitud en el escenario y fuera de él se volvió más impredecible y desafiante. Rompió protocolos, interrumpió shows, generó titulares por sus declaraciones polémicas. Pero detrás de esas explosiones estaba la misma búsqueda obsesiva de autenticidad y verdad que había definido su obra desde el principio. No se trataba de hacer ruido por hacer ruido, sino de expresar un estado mental y emocional que se negaba a ser domesticado. Además, Jesus representó un punto de inflexión en la forma en que Kanye entendía el arte y la fama. Comenzó a distanciarse de la industria tradicional, a cuestionar la lógica del mercado y la exposición mediática. Se volvió más experimental en sus presentaciones, mezclando música con performance art y crítica social. Esta etapa marcó también un cambio en su imagen pública, con atuendos minimalistas, máscaras y un aura casi mesiánica que tanto fascinaba como repelía. Kanye se estaba convirtiendo no solo en un músico, sino en un ícono cultural con todas las complejidades que eso implica. En resumen, Jesus fue la encarnación de la disciplina del genio incomprendido que este libro busca narrar. Fue un acto radical de autoafirmación, un salto al vacío creativo, un sacrificio personal que solo alguien con una combinación extraordinaria de talento, ego y perseverancia podía realizar. Fue el momento en que Kanye West decidió romper con el molde que la industria y la sociedad querían imponerle y, a cambio, construir uno propio, por más incómodo y desafiante que fuera. En ese proceso, demostró que la verdadera grandeza artística no se mide en likes o ventas inmediatas, sino en la capacidad de transformar, de provocar y de resistir. Capítulo 9. La batalla pública. Controversias y redención. Kanye West nunca ha sido un artista que se puede entender solo a través de su música o su moda. Su vida pública es un campo de batalla constante donde se enfrentan sus ideales, sus demonios, su ego y las reacciones de un mundo que se resiste a comprenderlo. En este capítulo exploramos esa dimensión inevitablemente polémica que ha definido buena parte de su carrera, sus controversias públicas, sus conflictos con la prensa y la cultura, y cómo, a través de ellos, ha buscado una forma de redención, tanto personal como artística. Desde sus primeros éxitos, Kanye ya mostraba un temperamento explosivo y una vocación para no callarse lo que piensa, sin importar las consecuencias. Pero fue a partir del incidente en los MTV Video Music Awards de 2009, cuando interrumpió a Taylor Swift para declarar que Beyoncé merecía el premio, que el mundo empezó a verlo no solo como un músico talentoso, sino como un provocador incómodo. Esa acción fue el detonante de una serie de reacciones adversas que lo marcaron durante años: críticas masivas, ataques en redes sociales, cuestionamientos sobre su profesionalismo y su estabilidad mental.
Sin embargo, Kanye no se retractó ni se escondió, al contrario, reafirmó públicamente sus convicciones, subrayando su derecho a expresarse y a desafiar las normas. La controversia no fue solo un accidente o un arrebato pasajero, fue una estrategia inconsciente o consciente de mantener el control sobre su narrativa y desafiar las expectativas que otros imponían sobre él. Desde ese momento, cada aparición pública, cada entrevista y cada tuit se convirtieron en eventos mediáticos que dividían opiniones. Algunos lo veían como un genio incomprendido, una voz auténtica en un mundo artificial, mientras que otros lo catalogaban como arrogante, irracional y problemático. Esta dualidad es parte fundamental de su complejidad. Su ego lo impulsa a ser grandioso, pero también lo expone a críticas feroces y a la soledad. A lo largo de la década siguiente, Kanye protagonizó numerosos episodios que alimentaron ese fuego mediático. Sus declaraciones políticas, en particular su apoyo a figuras controversiales, sus posturas públicas y, más tarde, su incursión en la religión y en el activismo social, fueron percibidas con desconfianza o incluso rechazo por amplios sectores. Aún así, cada polémica revelaba una faceta distinta del hombre detrás del mito, alguien que lucha por definir su identidad más allá de los límites que la sociedad intenta imponerle. Su discurso a menudo parece contradictorio, pero refleja una búsqueda constante de sentido y pertenencia en un mundo fragmentado. Sin embargo, no todo ha sido confrontación sin sentido. A través de esos momentos difíciles, Kanye ha mostrado una capacidad notable para la reflexión y la transformación. Sus crisis personales, incluyendo sus episodios públicos de salud mental, lo han llevado a replantear sus prioridades y a buscar formas de reconciliación con su entorno y consigo mismo. La música vuelve a ser, como desde sus inicios, el vehículo para canalizar sus emociones y pensamientos más profundos. Álbumes como The Life of Pablo o Jesus is King son testimonios de esa búsqueda de equilibrio entre su naturaleza explosiva y su deseo de redención espiritual. Esta batalla pública no solo afecta su imagen, sino también su capacidad para crear y liderar. Ha tenido que aprender a navegar en un sistema que a menudo castiga la autenticidad y premia la conformidad. Sus altibajos mediáticos le han costado contratos, alianzas y apoyos, pero también le han dado la oportunidad de reinventarse y fortalecer su mensaje. En este sentido, Kanye es un ejemplo extremo de cómo la disciplina del genio incomprendido implica soportar no solo la presión interna, sino también la tormenta externa y salir adelante pese a todo. Además, su confrontación con el público y la prensa refleja un problema más amplio en la cultura contemporánea: la dificultad para aceptar figuras complejas, imperfectas y contradictorias. Kanye desafía las categorías simples de héroe o villano, celebridad o paria, éxito o fracaso. Es un mosaico de luces y sombras que obliga a replantear qué significa ser un artista en la era de la hiperexposición y la cultura de cancelación. En esa tensión constante entre ser amado y odiado, Kanye encuentra su motor creativo y su razón para seguir luchando. Finalmente, la redención no llega como un acto público, sino como un proceso íntimo y continuo. La batalla de Kanye West es también consigo mismo, con sus inseguridades, sus traumas y sus aspiraciones más profundas. Y en ese proceso, su historia se convierte en un espejo para cualquiera que haya sentido el peso de ser incomprendido o la necesidad de levantarse tras caer. Su vida pública, con todas sus polémicas, es un relato de resistencia, reinvención y, sobre todo, de la búsqueda incesante por definir su verdad. Capítulo 10. La fe como motor creativo y personal. La relación de Kanye West con la fe no es un simple capítulo más en su vida, sino un eje central que redefine tanto su identidad como su obra artística y su búsqueda personal. Entender cómo la espiritualidad ha influido en su carrera es crucial para comprender la evolución de este genio incomprendido, que ha transitado caminos escarpados entre la luz y la oscuridad, la duda y la certeza, la rebelión y la redención. Desde muy joven, Kanye fue criado en un ambiente donde la religión cristiana estaba presente, especialmente gracias a la influencia de su madre, Donda West, una profesora apasionada y devota que inculcó en él valores profundos, aunque siempre con un enfoque abierto y crítico.
Esa base espiritual nunca desapareció, aunque por largos años quedó en segundo plano frente al despliegue público de su talento, sus controversias y su afán por la innovación artística. La fe para Kanye no es un dogma rígido ni una doctrina impuesta, sino un proceso vivo y dinámico. Se manifiesta como un motor interno que lo impulsa a buscar sentido en medio del caos, a encontrar esperanza cuando la desesperación parece dominar y a reconectar con un propósito más allá del éxito material y la fama efímera. La música se convierte en el vehículo para esa exploración espiritual, y con el paso del tiempo, la fe emerge como un tema recurrente y central en sus letras, sus discursos y sus proyectos. Uno de los puntos de inflexión en esta relación fue la creación del álbum Jesus is King en 2019, una obra que marcó un giro radical en su producción artística y en su vida personal. Este disco no solo fue un manifiesto de su compromiso público con el cristianismo evangélico, sino también una declaración de intenciones sobre su deseo de trascender los límites de la industria musical tradicional y explorar nuevas formas de expresión espiritual. En Jesus is King, Kanye fusiona gospel, hip hop y electrónica en un lenguaje sonoro que busca elevar y conectar con lo divino, dejando de lado las polémicas y centrando el foco en la redención y la esperanza. Pero esta transformación no fue espontánea ni exenta de conflictos. La fe llegó a su vida en medio de una crisis profunda, personal y pública, cuando Kanye enfrentaba problemas de salud mental, rupturas familiares y la presión insoportable del escrutinio mediático. Encontrar en la religión un refugio fue para él un acto de valentía, una forma de reconstruir su identidad desde los cimientos. La fe, en este sentido, es también una forma de disciplina, un compromiso consigo mismo para buscar la paz interior y la coherencia entre sus acciones, sus pensamientos y sus creaciones. Este compromiso se traduce en una serie de actos y decisiones que reflejan un cambio no solo artístico, sino también vital. Kanye comenzó a organizar eventos masivos de música gospel conocidos como Sunday Service, que combinan culto, performance y comunidad. Estas celebraciones trascienden la música y se convierten en rituales colectivos donde la espiritualidad se vive de manera intensa y contagiosa. En estos espacios, Kanye actúa no solo como un artista, sino como un líder espiritual que invita a la reflexión, a la sanación y al encuentro con lo sagrado. Además, la fe ha influido en su modo de ver el poder, la fama y el éxito. Mientras antes Kanye buscaba dominar y controlar, ahora habla de servicio, humildad y propósito. Esta evolución no significa una renuncia a su identidad explosiva y creativa, sino una integración más profunda de sus contradicciones. La espiritualidad le da un nuevo marco para entender su misión como artista y persona, no solo crear para impresionar, sino para transformar y sanar. Sin embargo, esta relación con la fe no está exenta de tensiones. La figura pública de Kanye, marcada por sus impulsos y controversias, choca a menudo con la imagen de un hombre que predica el amor y la paz. Esta contradicción genera críticas y confusiones, pero también evidencia la complejidad de un ser humano que está en constante lucha por armonizar su genio creativo con sus convicciones espirituales. Esa tensión reside en la humanidad más auténtica de Kanye West. El impacto de esta fe renovada también se refleja en su vida personal y familiar. Su matrimonio con Kim Kardashian y su papel como padre se ven permeados por este deseo de construir un legado basado en valores y en el ejemplo. Aunque la vida sigue mostrando sus altibajos, la espiritualidad se convierte en un anclaje que ayuda a Kanye a mantenerse firme frente a las tormentas externas. En definitiva, la fe para Kanye West es más que una creencia, es una disciplina, un motor creativo y un camino de sanación. Es la fuerza que alimenta su genio, la brújula que orienta su travesía artística y humana, y el espacio donde se confrontan sus mayores dudas y sus más grandes esperanzas. Este capítulo en su vida confirma que para este genio incomprendido, la búsqueda de la excelencia no es solo técnica o estética, sino profundamente espiritual. Capítulo 11. La moda como extensión del arte y la identidad. Para Kanye West, la moda nunca ha sido un simple complemento, ni un accesorio superficial a su música. Ha sido una plataforma fundamental para expresar su identidad, su visión artística y su espíritu rebelde. La moda es, en muchos sentidos, una extensión natural de su genio multidimensional, un lenguaje visual que comunica sin palabras lo que a veces su música no puede abarcar por completo.
En este capítulo, exploramos cómo Kanye revolucionó la industria de la moda, desafiando sus reglas y creando un espacio propio donde la disciplina, la innovación y la autoconciencia se conjugan para definir una identidad única y poderosa. Desde sus primeros años en la música, Kanye mostró un interés particular por el estilo y la estética. Su sensibilidad para la moda surgió en paralelo a su talento musical, y pronto se dio cuenta de que la apariencia era parte del mensaje. No se trataba solo de vestir bien o seguir tendencias, sino de utilizar la ropa como una forma de contar una historia, de construir un personaje y de influir en la cultura popular. Su estilo inicial, marcado por gorras, sudaderas y chaquetas llamativas, fue evolucionando hacia una propuesta mucho más sofisticada y disruptiva, que reflejaba su crecimiento personal y artístico. El verdadero salto en su carrera como diseñador llegó con la fundación de su marca Yeezy, una apuesta ambiciosa que buscaba romper con los cánones tradicionales de la moda. Kanye no quería solo crear ropa, quería cambiar la manera en que la gente percibía y consumía moda. Inspirado por el minimalismo, la funcionalidad y una estética futurista, Yeezy se convirtió en un fenómeno global, capaz de combinar exclusividad con accesibilidad y calle con alta costura. Sus colecciones presentaron siluetas audaces, colores neutros y una filosofía centrada en la comodidad y la autoexpresión, que capturó la atención tanto de críticos como de fans. Pero detrás del éxito comercial y mediático, la incursión de Kanye en la moda fue un ejercicio constante de disciplina y perseverancia. Como en la música, enfrentó rechazo, dudas y obstáculos. Las casas de moda tradicionales y los críticos muchas veces lo miraron con escepticismo, cuestionando si un rapero podía entender realmente el oficio del diseño. Sin embargo, Kanye respondió con trabajo arduo, colaboraciones estratégicas, como con Adidas, y una voluntad inquebrantable de aprender y perfeccionarse. Su evolución como diseñador es un reflejo de su capacidad para reinventarse y para desafiar los límites impuestos por el entorno. Más allá del negocio y la estética, la moda para Kanye es un acto de empoderamiento personal y colectivo. Sus diseños buscan liberar a quien los usa, romper con las expectativas sociales y proponer nuevas formas de identidad. La ropa de Yeezy no es para encajar, sino para destacar en la autenticidad. En ese sentido, su moda se alinea con su filosofía de vida, la disciplina del genio incomprendido que no se conforma con el status quo, que busca siempre avanzar y redefinir las reglas del juego. También es importante destacar cómo Kanye utiliza la moda para dialogar con su historia personal y cultural. Muchas de sus colecciones y propuestas están impregnadas de referencias a su origen afroamericano, a su experiencia en el hip hop y a las tensiones sociales que ha vivido. Esta conexión hace que su moda no sea solo estética, sino también política y social. Por ejemplo, la elección de tonos tierra, el uso de texturas crudas y las formas disruptivas pueden interpretarse como símbolos de resistencia y afirmación de identidad en un mundo que a veces margina y estigmatiza. Su impacto en la moda también trasciende las pasarelas y los desfiles. Kanye ha transformado la manera en que la cultura popular interactúa con la moda, generando fenómenos de masas como el lanzamiento limitado de zapatillas Yeezy, que combinan estrategia comercial, exclusividad y deseo cultural. Este modelo ha sido imitado por muchas otras marcas, pero la autenticidad y el sello personal de Kanye le dan un lugar único en la historia del streetwear y la moda contemporánea. En este proceso, Kanye no solo se ha consolidado como un creador multidisciplinar, sino también como un referente para nuevas generaciones que ven en él un ejemplo de cómo cruzar fronteras y construir un legado a partir de la pasión y la disciplina. Su influencia se siente tanto en artistas emergentes como en diseñadores establecidos, y su nombre se asocia con innovación, riesgo y autenticidad. Finalmente, la moda para Kanye es también una forma de narrar su propia historia y de conectar con su público a un nivel más profundo. Cada prenda, cada colección es un capítulo más en la crónica de su vida, una pieza de un puzzle que habla de su lucha, sus éxitos, sus dudas y su visión. En ese sentido, su obra en la moda es inseparable de su identidad como artista y como persona, y representa uno de los legados más palpables de su disciplina como genio incomprendido. Capítulo 12. Innovación tecnológica y la visión futurista.
Kanye West no solo ha dejado su huella en la música, la moda y la cultura popular, sino que también ha sido un visionario que entiende la tecnología como un elemento esencial para transformar el arte, la experiencia humana y la sociedad en su conjunto. Su obsesión con el futuro y la innovación tecnológica es un aspecto crucial para comprender cómo este genio incomprendido ha sabido adelantarse a su tiempo y buscar constantemente nuevas formas de expresión y de conexión con el mundo. En este capítulo, exploraremos la relación de Kanye con la tecnología, desde sus proyectos creativos hasta sus ideas disruptivas, y cómo esa visión futurista alimenta su disciplina y su búsqueda artística. Desde los inicios de su carrera, Kanye demostró un interés profundo por la experimentación sonora, utilizando la tecnología para crear texturas y atmósferas innovadoras que desafiaban los estándares del hip hop tradicional. Pero su inquietud fue mucho más allá. No se conformaba con ser un mero consumidor de herramientas digitales, quería entenderlas, moldearlas y en algunos casos crear nuevas formas de usarlas. Esta mentalidad lo llevó a colaborar con productores y desarrolladores de software para diseñar sonidos únicos, así como a explorar nuevas plataformas y formatos para distribuir su música. Uno de los momentos más emblemáticos de esta búsqueda fue el lanzamiento del álbum The Life of Pablo en 2016, que Kanye definió como una obra en constante cambio. Fue el primer disco en la historia que se modificó después de su lanzamiento, mediante actualizaciones digitales que alteraban mezclas, letras y arreglos. Este enfoque revolucionario reflejaba su interés por la tecnología como un espacio de innovación continua, donde la creación artística se convierte en un proceso vivo y dinámico, lejos de la rigidez de un producto final inmutable. La idea de un álbum vivo anticipó las tendencias actuales de contenido en streaming y la fluidez en la creación cultural. Pero la relación de Kanye con la tecnología no se limita a la música. Su incursión en el mundo de la moda también estuvo marcada por la incorporación de materiales y procesos innovadores. En sus colecciones de Yeezy ha explorado tejidos técnicos, procesos de fabricación sostenibles y diseños que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Esta combinación de estética futurista y funcionalidad no es casual, sino un reflejo de su deseo de construir un futuro en el que la moda sea una extensión natural del cuerpo y del estilo de vida moderno. Más allá de la música y la moda, Kanye ha manifestado su interés en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad virtual y las criptomonedas. Ha planteado ideas ambiciosas sobre cómo estas herramientas pueden cambiar no solo la industria del entretenimiento, sino la forma en que las personas se relacionan, aprenden y crean. Por ejemplo, en varias entrevistas y eventos ha hablado de la posibilidad de usar la inteligencia artificial para democratizar la producción musical, hacerla más accesible y personalizada y abrir nuevas vías para la creatividad colectiva. Este enfoque futurista también se refleja en su manera de pensar el negocio y la distribución cultural. Kanye ha manifestado su interés en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad virtual y las criptomonedas. Ha planteado ideas ambiciosas sobre cómo estas herramientas pueden cambiar no solo la industria del entretenimiento, sino la forma en que las personas se relacionan, aprenden y crean. Por ejemplo, en varias entrevistas y eventos ha hablado de la posibilidad de usar la inteligencia artificial para democratizar la producción musical, hacerla más accesible y personalizada, y abrir nuevas vías para la creatividad colectiva. Este enfoque futurista también se refleja en su manera de pensar el negocio y la distribución cultural. Kanye ha sido un pionero en utilizar Internet y las redes sociales para controlar directamente su imagen y sus lanzamientos, evitando intermediarios tradicionales y experimentando con formatos que maximizan el impacto y la interacción con sus seguidores. Su uso estratégico de plataformas digitales para lanzar productos, eventos y hasta pensamientos ha cambiado las reglas del marketing cultural, convirtiéndolo en un modelo para artistas de todo el mundo. Sin embargo, esta obsesión con el futuro y la tecnología también conlleva desafíos y contradicciones. La velocidad de los cambios, la exposición constante y la presión por innovar pueden generar tensiones y episodios de agotamiento que Kanye ha vivido públicamente. Además, su deseo de romper con lo establecido a veces choca con las limitaciones técnicas, económicas o sociales que enfrenta.
Esta dialéctica entre el ideal y la realidad es parte integral de su disciplina y de su carácter de genio incomprendido. Por otro lado, su visión tecnológica no está desligada de su espiritualidad y su compromiso personal. Kanye busca que la tecnología sea una herramienta para elevar la conciencia humana, para conectar con lo divino y para construir un mundo mejor, no solo para enriquecer o entretener. Esta perspectiva humanista añade una dimensión ética a sus propuestas y proyectos, mostrando que para él la innovación no puede ser solo técnica sino también moral y cultural. En resumen, la visión futurista de Kanye West es un componente esencial de su genio creativo. Su capacidad para integrar tecnología, arte y filosofía lo coloca a la vanguardia de una generación que redefine los límites de lo posible. A través de su disciplina, su curiosidad y su valentía para desafiar lo convencional, Kanye ha demostrado que el futuro no es un destino lejano, sino un territorio que se construye con cada idea, cada proyecto y cada paso audaz que se atreve a dar. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.